Mi familia me rechazó por 28 años por ser mujer, pero ahora que estoy embarazada regresan exigiendo que mi bebé lleve su apellido para que mi hermano favorito tenga heredero. Y la herencia que me ofrecieron me dejó sin palabras. Tengo 28 años. Vivo en California. Estoy embarazada de mi primer hijo con mi esposo Daniel y mi familia biológica. Después de años de ignorarme completamente, ahora quiere que mi bebé lleve su apellido para solucionar los problemas de fertilidad de mi hermano. Sí, leíste bien. Déjame explicarte esta locura desde el principio, porque es una historia que honestamente suena tan ridícula que a veces ni yo misma puedo creerla. Supongo que debería empezar por el verdadero principio, incluso antes de que yo naciera. Resulta que mi mamá no me quería, y cuando digo que no me quería, no es que estuviera nerviosa por ser madre o algo así, es que literalmente intentó terminar el embarazo cuando se enteró de que yo era niña. Esto lo supe hace como 6 años cuando mi tía Linda, la hermana de mi mamá, se emborrachó en Navidad y soltó toda la historia. Al parecer mi mamá estaba obsesionada con tener solo hijos varones, tipo tenía esta cosa rara con que las mujeres eran débiles o una carga o no sé qué mamada se inventó en su cabeza, y cuando el ultrasonido mostró que yo era niña, mi mamá quiso abortar. Mi papá la convenció de no hacerlo. Pero no porque me quisiera a mí específicamente, sino porque ya tenían todo planeado para tener 2 hijos, y él quería cumplir con esa imagen de familia perfecta que tenía en su mente. Así que nací. Pero básicamente como un accidente tolerado. ¿Me explico? Mi hermano Lucas tiene 30 años, 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria fue el niño dorado de la familia. Todo lo que Lucas hacía era perfecto, era brillante, era especial, era el futuro de la familia. Yo, por otro lado, era invisible en el mejor de los casos y un estorbo en el peor. No estoy exagerando cuando digo que mis papás trataban a Lucas como si fuera un príncipe destinado a grandes cosas, mientras yo era básicamente la sirvienta de repuesto. Lucas tenía su propio cuarto grande con computadora, consola de videojuegos, todo, lo que pedía. Yo compartía un cuarto pequeño con las cajas de cosas viejas, hasta que cumplí como 12 años, y finalmente me dejaron usar el cuarto de huéspedes, pero solo porque la tía Linda amenazó con llamar a servicios sociales cuando vino de visita y vio dónde dormía yo. La cosa es que Lucas no era solo el favorito, era activamente cruel conmigo y mis papás lo permitían o directamente lo ignoraban. Cuando teníamos como 10 y 8 años respectivamente, Lucas me empujó por las escaleras y me rompí el brazo. Yo le dije a mi mamá que Lucas me había empujado y ella me gritó por mentirosa. Dijo que yo era torpe y dramática. Y Lucas se quedó ahí parado con esa sonrisita que todavía puedo ver en mi mente. Otra vez, cuando yo tenía como 14 años, Lucas borró mi proyecto final de ciencias de la computadora la noche antes de entregarlo, un proyecto en el que había trabajado durante 3 meses. Cuando me puse a llorar y le dije a mi papá lo que había pasado, mi papá me dijo que dejara de culpar a otros por mi irresponsabilidad y que Lucas nunca haría algo así. Lucas estaba literalmente riéndose en la otra habitación. Yo podía escucharlo. El tema de la escuela era otro nivel de mierda. Yo era buena estudiante, tipo muy buena, pero nunca fue suficiente. Lucas sacaba BS y CS, y mis papás lo celebraban como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Yo sacaba As y tal vez recibía un bien, seco o directamente nada. Recuerdo que en mi segundo año de secundaria gané un premio estatal de escritura, algo que solo como 5 estudiantes en todo Illinois lograban cada año, y mi mamá ni siquiera fue a la ceremonia. Dijo que tenía que llevar a Lucas a su práctica de soccer, que por cierto, Lucas ni siquiera quería ir. Él mismo me dijo después que le daba igual, pero mamá insistió. Mi papá tampoco fue porque tenía que trabajar, o eso dijo. Pero luego me enteré por mi prima Claire, que ese mismo día fue a almorzar con Lucas para celebrar que había pasado un examen de matemáticas con un 75%. Un 75, en serio. Todo esto me destruyó durante años, la verdad. Pasé toda mi adolescencia sintiéndome como si fuera defectuosa, como si hubiera algo fundamentalmente malo en mí que hacía que mis propios padres no pudieran quererme. Iba a terapia en la escuela a escondidas porque sabía que si mis papás se enteraban dirían que estaba siendo dramática o buscando atención. La consejera de la escuela fue la primera persona que me dijo que nada de esto era mi culpa, que yo no estaba rota, que mi familia estaba enferma. Esas palabras me salvaron, honestamente, porque me ayudaron a empezar a planear mi escape. Estudié como loca los últimos 2 años de secundaria con un solo objetivo en mente: conseguir una beca completa para una universidad lo más lejos posible de Illinois. Apliqué a como 20 universidades en la costa oeste, todas con programas fuertes en ingeniería de software, porque sabía que esa carrera me daría independencia económica rápida.
Cuando llegaron las cartas de aceptación en la primavera de mi último año de secundaria, conseguí ofertas de beca completa de 3 universidades en California. Elegí la Universidad de San Diego y fue la mejor decisión de mi vida, sin exagerar. Les dije a mis papás que me iba a California para la universidad, y básicamente se encogieron de hombros. Mi mamá dijo algo como, bueno, al menos no tendremos que pagar por tu universidad, y mi papá dijo que esperaba que no los molestara pidiendo dinero porque no iban a darme nada. Lucas, por supuesto, estaba aplicando a universidades estatales en Illinois, y mis papás ya estaban hablando de pagarle todo, dormitorio incluido, aunque la universidad quedaba a solo 2 horas de casa. La hipocresía era tan obvia que casi daba risa. Pero ya para ese punto yo estaba tan enfocada en salir de ahí que ni me molesté en pelear. Me fui a California en agosto del 2015. Tenía 18 años recién cumplidos, y fue como poder respirar por primera vez en mi vida. Literal. Los primeros meses estuve como en shock de lo diferente que era todo. La gente era amable, los profesores me tomaban en serio, hice amigos que realmente se interesaban en mí, y luego conocí a Daniel en mi clase de introducción a la programación en mi segundo año. Daniel era, y es, todo lo que mi familia nunca fue: amable, considerado, genuinamente interesado en lo que pienso y siento. Empezamos como amigos de estudio y para finales de ese año ya estábamos saliendo. Lo más loco es que cuando conocí a la familia de Daniel, me di cuenta de lo que realmente significaba tener una familia que te quiere. Sus papás me recibieron con los brazos abiertos desde el principio, me preguntaban cómo estaba, se interesaban en mi carrera, me incluían en sus planes. La primera Navidad que pasé con ellos, en el 2017, la mamá de Daniel me compró regalos de verdad pensados para mí, no como esas mierdas genéricas que mi mamá me daba cuando se acordaba. Me puse a llorar abriendo un suéter que la mamá de Daniel me había tejido ella misma porque dije una vez que siempre tenía frío. Daniel me abrazó, y su mamá pensó que había hecho algo malo, pero yo le expliqué que era la primera vez en mi vida que alguien me daba un regalo que mostraba que realmente me escuchaban y se preocupaban por mí. Mis papás, por cierto, nunca fueron a California a visitarme en esos 4 años de universidad, ni una sola vez. Yo volví a Illinois para Navidad un par de veces los primeros años, pero las visitas eran tan incómodas y frías que eventualmente dejé de ir. Pasaba las vacaciones con Daniel y su familia, y honestamente era 1000 veces mejor. Lucas me mandaba mensajes de texto ocasionalmente, generalmente para pedirme algo o para criticar alguna foto que yo subía a Facebook, pero fuera de eso era como si yo no existiera para ellos. Mi graduación de la universidad fue en mayo del 2019. Me gradué con honores, conseguí un trabajo increíble en una empresa de tecnología en San Francisco que pagaba como $95,000 al año de inicio, y estaba súper emocionada. Les mandé la invitación a mi graduación a mis papás como 2 meses antes. ¿Sabes qué respondieron? Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera un mensaje de texto diciendo que no podían ir. Les escribí después preguntando si habían recibido la invitación, y mi mamá respondió con un sí, no creo que podamos ir, es muy lejos y muy caro. Luego me enteré por Claire, mi prima que siempre me mantenía informada de las cosas, que mis papás habían ido a Las Vegas esa misma semana para el cumpleaños de Lucas. O sea, tenían dinero y tiempo para ir de fiesta con Lucas a Nevada, pero no para ver a su hija graduarse de una universidad prestigiosa con honores. La familia de Daniel fue a mi graduación. Sus papás, su hermana, hasta su abuela que tenía como 80 años y le costaba viajar, me aplaudieron, me tomaron fotos, me llevaron a cenar para celebrar, lloraron de orgullo. Esa fue mi familia real. Me di cuenta ese día. La gente que comparte tu sangre no es necesariamente tu familia. Tu familia es la gente que decide quedarse, que te apoya, que celebra tus logros. Daniel y yo nos comprometimos en diciembre del 2020. Fue durante la pandemia, una propuesta simple en nuestro departamento en San Francisco, pero fue perfecta. Estaba súper emocionada y, no sé por qué, todavía tenía esa estúpida esperanza de que tal vez mi familia se alegraría por mí. Les mandé un mensaje al chat grupal de la familia con una foto del anillo y anunciando que estábamos comprometidos. ¿La respuesta? Mi mamá puso un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Mi papá no respondió nada. Lucas escribió, cool, como 3 días después. Mientras tanto, los papás de Daniel nos organizaron una cena de compromiso, nos compraron champán, estaban haciendo planes para la boda, preguntándome qué quería, ofreciéndose a ayudar con lo que necesitáramos. Nos casamos en agosto del 2021, una boda pequeña en la playa en San Diego con como 50 personas. Les mandé la invitación a mis papás y a Lucas con 6 meses de anticipación. Respondieron que iban a venir,
Incluso mi mamá me mandó un mensaje preguntando sobre el código de vestimenta, así que yo pensé que tal vez, solo tal vez, iban a estar ahí. 2 semanas antes de la boda, Lucas me llamó. Me dijo que había convencido a mis papás de no ir a la boda porque yo era una desagradecida que nunca apreciaba nada de lo que hacían por mí. Le pregunté qué carajo habían hecho por mí alguna vez, y él me gritó que les debía respeto y que estaba rompiendo a la familia. Les pregunté directamente a mis papás si era verdad, y mi papá confirmó que no iban a ir, que Lucas tenía razón, que yo siempre había sido egoísta, y que hasta que no me disculpara por mi actitud, no querían nada conmigo. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por existir? Me casé sin mi familia biológica presente. Al principio me dolió tanto que casi arruina el día, pero Daniel me recordó algo que me ayudó mucho. Me dijo, mira a tu alrededor. Toda esta gente está aquí porque te ama, porque quiere celebrar contigo. Esta es tu familia real. Y tenía razón. La boda fue hermosa. Estuve rodeada de gente que genuinamente me quería, y la ausencia de mis papás y Lucas fue notoria solo porque yo sabía que debían estar ahí, pero nadie más lo extrañó. Aquí es donde la historia se pone todavía más loca si se puede. Como un año después de nuestra boda, en el 2022, Lucas se casó con Jessica, una chica que había conocido en el trabajo. Mis papás le organizaron una boda enorme, tipo 200 personas, en un venue súper caro en Chicago. Pagaron todo, absolutamente todo. Luego, como regalo de bodas, le compraron a Lucas y Jessica una casa completa, tipo una casa de 3 recámaras en un buen vecindario que fácilmente costó como $400,000. Claire me mandaba fotos y actualizaciones de todo, y yo honestamente ya ni me sorprendía. El contraste no podía ser más obvio. A mí ni siquiera fueron a mi boda. A Lucas le compraron una casa. Corté contacto completamente después de eso. Bloqueé a mis papás en todas partes. Bloqueé a Lucas. Borré el chat grupal familiar. La única conexión que mantuve fue con Claire, porque ella era la única persona de esa familia que siempre me trató como un ser humano. Claire me contaba cosas ocasionalmente, no porque yo preguntara, sino porque ella sentía que yo debía saber ciertas cosas, y fue así como me enteré de lo que pasó después. Resulta que Lucas y Jessica empezaron a tener problemas para tener hijos como un año después de casarse. Al principio pensaban que era el timing o el estrés o lo que sea, pero después de como 2 años intentándolo sin éxito, fueron a hacerse estudios de fertilidad. Los resultados mostraron que Lucas tenía problemas serios de fertilidad. Tipo, sus conteos eran súper bajos y la calidad también. Y los doctores básicamente les dijeron que las posibilidades de tener un hijo biológico de forma natural eran casi nulas. Había opciones como fertilización in vitro con ICSI o usar un donante de esperma, pero Lucas aparentemente se negaba rotundamente a considerar un donante. Aquí es donde mis papás mostraron su verdadera cara todavía más. Según Claire, cuando se enteraron de que Lucas no podía tener hijos biológicos, se pusieron absolutamente obsesivos con el tema de los nietos. Mi mamá, que toda su vida había sido tan fría y cruel, de repente estaba desesperada por tener un nieto biológico de la familia. Empezaron a presionar a Lucas y Jessica constantemente sobre tratamientos de fertilidad, ofreciéndose a pagar lo que fuera necesario. Jessica estaba pasándola horrible porque sentía toda esa presión. Y Claire me dijo que había escuchado a Jessica llorando en el teléfono con su mamá diciendo que se sentía como una falla por no poder darles a mis papás lo que querían. Pero lo más enfermo de todo esto es que mis papás literalmente empezaron a tratar a Lucas diferente por primera vez en su vida. El niño dorado, que nunca podía hacer nada malo de repente, estaba recibiendo comentarios fríos y miradas de decepción de mis papás. Mi papá, que siempre había hablado de Lucas como el que continuaría el apellido de la familia y el legado, y toda esa mierda patriarcal, ahora estaba amargado porque su precioso hijo resultó no poder cumplir esa función. Mi mamá, obsesionada con sus nietos biológicos imaginarios, empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo Lucas debía esforzarse más o probar esto o aquello. Claire me contó que las cenas familiares se volvieron súper tensas. Mis papás básicamente interrogaban a Lucas y Jessica sobre tratamientos de fertilidad. Si habían intentado esto o aquello, ¿qué decían los doctores cuando iban a darles resultados? Lucas, que toda su vida había sido el rey que nunca recibía críticas, ahora estaba experimentando por primera vez la decepción y el rechazo de mis papás. La ironía no se me escapó para nada. El hijo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias ahora estaba siendo tratado como una decepción, solo porque su cuerpo no funcionaba de cierta manera, justo como me habían tratado a mí toda mi vida solo por ser niña. Las cosas escalaron todavía más cuando mis papás, según Claire, amenazaron con cortar a Lucas financieramente
sino solucionaba su problema de fertilidad. Sí, leíste bien. Le dijeron que iban a dejar de ayudarlo con los pagos de la casa, con sus tarjetas de crédito que ellos pagaban, con todo, a menos que tuviera un hijo. Lucas estaba devastado porque básicamente toda su vida adulta había sido subsidiada por mis papás y no sabía cómo funcionar sin ese apoyo. Jessica estaba furiosa porque no era justo que la castigaran por algo médico que nadie podía controlar. Mientras todo esto pasaba, Daniel y yo estábamos viviendo nuestra mejor vida en California. Yo había conseguido un ascenso en mi trabajo y estaba ganando como $140,000 al año. Daniel también estaba bien en su carrera. Habíamos comprado nuestro propio departamento en San Francisco y decidimos que estábamos listos para tener un bebé. Quedé embarazada en enero de este año, 2025. No se lo dijimos a nadie más que a la familia de Daniel y a algunos amigos cercanos durante los primeros meses, porque queríamos esperar hasta estar seguros de que todo iba bien. En marzo, cuando tenía como 14 semanas de embarazo, pasó algo que todavía no puedo creer. Estaba en casa un sábado por la tarde. Daniel había salido a jugar básquetbol con unos amigos, y de repente alguien toca el timbre. Voy a abrir pensando que es una entrega de Amazon o algo así, y ahí está Lucas parado en mi puerta. No lo había visto en persona en años, tipo desde antes de que yo me fuera a California, y lo primero que pensé fue, ¿qué carajos está haciendo aquí? No sabía ni dónde vivía exactamente, pero aparentemente Claire le había dado mi dirección cuando él le dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Lucas se veía terrible, honestamente. Tipo demacrado, con ojeras, nervioso. Me pidió que lo dejara pasar para hablar. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte tenía curiosidad de qué era tan urgente que había viajado como 2,000 millas para aparecer sin avisar. Lo dejé pasar, y nos sentamos en la sala. Empezó con el típico, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, y sé que las cosas entre nosotros no son buenas, y toda esa mierda obvia. Luego llegó al punto. Me dijo que él y Jessica no podían tener hijos. Ya lo sabía por Claire, pero actué como si fuera nueva información. Empezó a llorar, tipo llorar de verdad, diciendo que mamá y papá lo estaban presionando horrible, que sentía que había fallado como hijo, que su matrimonio estaba sufriendo por toda la presión. Yo me quedé ahí sentada sin saber qué decir, porque parte de mí sentía algo de simpatía, pero la mayor parte de mí estaba pensando en la ironía de toda la situación. Finalmente le pregunté por qué me estaba contando todo esto a mí específicamente. Y ahí es cuando soltó la bomba más ridícula que he escuchado en mi vida. Me dijo que Claire le había contado que yo estaba embarazada. Yo me puse furiosa con eso porque Claire sabía que no estábamos anunciando el embarazo todavía, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Lucas continuó diciéndome que había estado pensando en una solución que podría ayudar a todos. Me preguntó, y juro que estas fueron sus palabras exactas, si yo consideraría darle a mi bebé el apellido de la familia en lugar del apellido de Daniel. Me quedé ahí sentada tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir, porque seguramente había entendido mal. Y él lo repitió, con total seriedad. Dijo que si mi bebé llevaba el apellido de la familia, técnicamente eso cumpliría con el deseo de papá de continuar el apellido, y eso haría que mamá y papá se relajaran con toda la presión sobre él. Dijo que incluso me pagarían, tipo que mis papás estaban dispuestos a darme dinero si accedía a esto. No sé si reí o si grité. Honestamente todo fue como un blur por un momento. Le dije que si estaba completamente loco, que por qué carajo pensaría que yo haría algo así. Lucas empezó a ponerse desesperado, diciendo que yo no entendía la presión que estaba viviendo, que mamá y papá lo iban a cortar completamente, que Jessica lo iba a dejar, que necesitaba mi ayuda. Le dije que todo eso no era mi problema, que él había tenido toda una vida de privilegios y favoritismo, y que ahora que por primera vez las cosas no eran perfectas para él, no podía venir corriendo a pedirme ayuda a mí, a la hermana que había ignorado y maltratado durante años. Empezó a enojarse entonces. Me dijo que yo siempre había sido egoísta, que nunca pensaba en la familia, que esto era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que mamá y papá habían hecho por mí. Ahí fue cuando se me salió la risa de verdad. Le dije que especificara exactamente qué habían hecho mamá y papá por mí alguna vez. Le recordé que mamá literalmente quiso abortar cuando supo que yo era niña, que pasé toda mi infancia siendo invisible mientras él era adorado, que destrozó mi proyecto de ciencias y me dejó con el brazo roto sin consecuencias, que mis papás no fueron a mi graduación universitaria ni a mi boda, pero le pagaron toda su educación, su boda, y le compraron una casa. Le dije que no les debía nada a ellos ni a él,
y que mi hijo no iba a ser usado como un peón para solucionar sus problemas. Lucas intentó otro ángulo entonces. Empezó con que Jessica y él podrían adoptar formalmente a mi bebé, que lo criarían como suyo, que yo podría seguir con mi vida sin la carga de un hijo. Me quedé mirándolo, sin poder creer que realmente acababa de sugerir que le diera a mi bebé. Le dije que saliera de mi casa inmediatamente antes de que llamara a la policía. Él empezó a suplicar, literalmente de rodillas suplicando que lo ayudara. Le dije que no, que saliera, y finalmente se fue. Se fue gritando que yo era una perra egoísta, y que iba a arrepentirme de esto. Llamé a Daniel inmediatamente y le conté todo. Daniel estaba furioso y quería ir a buscar a Lucas para, no sé, golpearlo o algo, pero lo convencí de que solo bloqueáramos a Lucas de todo y que no tuviéramos más contacto. Llamé a Claire también y le dije que no podía creer que le hubiera dicho a Lucas sobre mi embarazo. Claire se puso a llorar diciendo que lo sentía mucho, que Lucas la había presionado horrible, diciéndole que era una emergencia familiar y que necesitaba mi ayuda, y que ella pensó que estaba haciendo lo correcto. Le dije que entendía, pero que no podía confiar en ella con información privada después de esto. Como 2 semanas después de eso, recibí un email de mi papá, el primer contacto directo que tenía con él en años. El email era largo, y básicamente decía lo mismo que Lucas, pero con más palabras rebuscadas y una tonelada de manipulación emocional. Hablaba sobre el legado familiar, sobre la importancia del apellido, sobre cómo esto sería una forma de que yo finalmente contribuyera a la familia, sobre cómo mamá y papá me perdonarían por todo si hacía esto. También mencionó que estaban dispuestos a incluirme en su testamento si cooperaba, que podría recibir hasta 1/3 de la herencia familiar si aceptaba. La audacia de pensar que yo vendería a mi hijo no nacido por dinero era increíble. No respondí el email. Lo mostré a Daniel y a mis suegros como evidencia de lo enferma que era mi familia, y luego lo archivé. Una semana después, mi mamá me llamó. No tenía mi número bloqueado en su teléfono porque yo había cambiado de número desde la última vez que hablamos, así que la llamada pasó. Contesté sin pensar, y me encontré escuchando a mi mamá por primera vez en años. Empezó relativamente calmada, preguntándome cómo estaba el embarazo, fingiéndose interesada. Luego lentamente fue hacia el verdadero motivo de su llamada. Me dijo que Lucas estaba sufriendo, que como madre debería entender la importancia de darle hijos a tus padres, que ella había sacrificado mucho criándonos a Lucas y a mí. Ahí es donde la interrumpí. Le dije que ella no había sacrificado nada por mí, que me había dejado en claro toda mi vida que yo no era deseada, que ni siquiera me quiso cuando estaba en su vientre. Se quedó en silencio por un momento, y luego empezó a llorar. Empezó con que ella siempre me había querido, que yo estaba malinterpretando su forma de mostrar amor, que era injusta con ella. Le dije que recordara que yo sabía que había intentado abortar cuando supo que yo era niña, que la tía Linda me lo había contado todo. Ahí cambió su tono completamente. Se puso furiosa. Me gritó que yo era una malcriada, que después de todo lo que habían hecho por mí, mantenerme con techo y comida durante 18 años, yo no podía hacer este pequeño favor de usar su apellido para mi bebé. Le grité de vuelta que ese era el mínimo legal que los padres deben hacer, que no era un favor especial que mereciera gratitud eterna, y que mi hijo no iba a ser usado para resolver su obsesión enfermiza con nietos biológicos que continuaran su precioso apellido. Me dijo que me iba a arrepentir, que algún día necesitaría de ellos y que no me ayudarían. Le dije que nunca había recibido ayuda de ellos de todas formas, así que no perdía nada. Colgó gritando que yo estaba muerta para ella. Bloqueé su número inmediatamente. Bloqueé el email de mi papá. Le dije a Claire que no quería saber más nada de lo que pasaba con esa familia. Por fin establecí los límites que debía haber establecido años antes. Daniel y sus papás me apoyaron completamente. La mamá de Daniel me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que la verdadera libertad viene cuando decides que no le debes nada a las personas que te dieron la vida pero no te dieron amor. Según lo último que sé por Claire, antes de pedirle que dejara de actualizarme, mis papás cumplieron su amenaza y cortaron a Lucas financieramente. Perdieron la casa porque no podían pagar la hipoteca sin la ayuda de mis papás. Jessica dejó a Lucas porque no soportaba más toda la presión y el drama familiar. Lucas se mudó de vuelta con mis papás. Pero al parecer las cosas ahí son súper tensas, porque mis papás le echan en cara constantemente su falla de no poder darles nietos. Es triste, supongo, pero también es el resultado natural de haber construido toda tu vida alrededor de ser el favorito, sin desarrollar tu propia identidad o recursos. Mi bebé nació hace como 3 semanas. Un niño hermoso que se llama Oliver, lleva el apellido de Daniel, y es perfecto.
La familia de Daniel está súper involucrada, emocionada, apoyándonos en todo. Yo estoy en mi licencia de maternidad. Daniel está haciendo trabajo remoto para estar más tiempo en casa. Y estamos en nuestra burbuja feliz de familia nueva. No hay lugar para gente tóxica en la vida de mi hijo. No importa si comparten sangre conmigo o no. A veces pienso en cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes, si mis papás me hubieran querido aunque fuera un poquito, si Lucas no hubiera sido tan cruel, pero luego miro mi vida actual. Mi esposo increíble, mis suegros que son mejores padres para mí de lo que mis padres biológicos jamás fueron, mi hijo perfecto, mi carrera exitosa que construí yo sola, y me doy cuenta de que salí de todo eso, y construí algo hermoso a pesar de ellos, no gracias a ellos. Eso es lo que importa al final.